Lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo de apertura del seminario El fantasma y su relación con la angustia y la gramática pulsional. Este seminario es el segundo seminario de nuestra propuesta de eje de fundamentos de clínica psicoanalítica. A lo largo del año vamos a tener o vamos a desarrollar tres ejes, fundamentos de clínica psicoanalítica, que se conforman por un seminario con Lara Lisenberg, que de hecho comienza este día martes. Por acá ya veo algunas personas que se van, el día viernes, veo algunas personas que se van a integrar para el seminario y que ya también se integraron al eje. Y este segundo seminario ahora con Diego y otro seminario que comienza en el mes de mayo, que es con otro analista, acá colega mexicano, llamado Alejandro Madrid, que va a trabajar en torno al acto analítico y la transferencia. Y a lo largo del año vamos a tener otros dos ejes, que es clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, y al final, en el último trimestre del año, clínica psicoanalítica de lo contemporáneo, ¿no? Es la propuesta que tenemos en el año. Son 9 seminarios divididos en tres ejes. Y bueno, nada, ya conocen seguramente a Diego, no está de más, lo presento. Diego Rodríguez Duca es psicoanalista, escritor y docente, es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado una destacada trayectoria tanto académica como clínica, combinando la práctica psicoanalítica con la docencia y la producción intelectual. Se desarrolla también en el terreno de las artes, propiamente de la escritura. Se ha desempeñado como docente invitado en diversas instituciones académicas en México, como en la Universidad Autónoma de Querétaro, en un espacio de difusión y transmisión de psicoanálisis, también acá en México, en la ciudad de Querétaro, en Atelier, en Grama, Closer Cultural, y bueno, en Argentina ha sido docente adjunto en la maestría de psicoanálisis de la Universidad Kennedy y titular de la cátedra Conceptos Filosóficos en la carrera de especialización en psicoanálisis de la Universidad Abierta Interamericana. Ha formado parte de reconocidos espacios de formación y reflexión en el ámbito psicoanalítico y filosófico, entre ellos la Fundación Estilos y el Grupo Territorios. Además, Diego ha estado ocupando roles de dirección en proyectos académicos y colectivos de investigación y, bueno, ha sido director del grupo, espero pronunciarlo bien, Diego, Dacien, y exdirector académico de Anclaje. Bueno, sin más, le doy la bienvenida y un agradecimiento a Diego por estar acá trabajando con nosotros, exponiendo, brindando toda esta experiencia que tiene en cuanto a la clínica psicoanalítica, y también a ustedes un agradecimiento por estar acá. Y bueno, nada, le voy a pasar los micrófonos a Diego. Les pediría que en la medida de lo posible pudieran tener las cámaras abiertas. Siempre es grato ver quién está detrás de la cámara, ¿no? Los micrófonos, a razón de alguna participación, que se pudieran mantener cerrados, va a estar Andrea y Zoe apoyando en la parte de la participación. Si alguien gusta hacer una participación, puede por ahí clicar el icono de levantar la mano o aportar en el chat, y tanto Zoe como Andrea estaremos avisándole a Diego que por ahí hay alguna participación. Y bueno, nada, de nuevo, bienvenidos acá. Gracias, Diego, y adelante, te cedo los micrófonos. Bueno, gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en espacio analítico, perdón. En espacio analítico es un gustazo. Hola, Trudy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Otra amiga. Bueno, qué bueno ver gente amiga y los próximos que serán amigos. Bueno, los que ya me conocen, espero no redundar en algunos temas. Siempre le doy alguna vuelta de tuerca o algún enfoque distinto. Para los que no me conocen, quiero aclarar que mi idea de la transmisión en psicoanálisis es armar un espacio plural en donde nos contemos lo que nos pasa con el tema, qué pensamos, cómo lo habitamos, qué nos complica, qué dudas tenemos, no armar un saber rígido
y obsesivo del psicoanálisis. Con lo cual pueden preguntar lo que quieran, espero que tengan la mayor de las confianzas y en última instancia compartiremos entre todos, lo único que tenemos en común es que no entendemos nada, con lo cual va a ser un momento, una epifanía colectiva. Bueno, a ver, ¿cómo voy a encarar el tema de la angustia, la gramática y el fantasma? ¿Y por qué esa tripartición? Bien, en principio, cuando estaba tratando de pensar la charla, se me vino una imagen. Vieron que uno puede abarcar con el psicoanálisis casi cualquier arista y entrarle al meollo desde casi cualquier lugar. Bien, me quedé pensando en esto de qué viene a hacer un paciente o un analista cuando el paciente no es un colega. Aclaro que cuando el paciente no es un colega, porque uno con los años después termina atendiendo a más de la mitad de colegas y son pacientes que ya vienen performativizados, vienen ya estructurados, preparados, ya sobreadaptados en la clínica psicoanalítica. Vienen con el encuadre encima, cosa que a veces es hasta un problema, hasta una resistencia. Pero cuando un paciente es un paciente silvestre, un paciente de cualquier otro ambiente, y viene incauto al consultorio, lo que viene a hacer puntualmente es a denunciar. Y me pareció interesante esta figura, ¿no? Viene a denunciar el goce del otro, viene a denunciar una justicia. Bien, ¿por qué vamos a entrar al tema por acá? Porque quiero que este tema que tenga el mayor, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, el mayor gusto a clínica que podamos encontrarle. Entonces vamos a imaginarnos el paciente que llega, cualquier día en nuestro consultorio. El paciente llega, se sienta, algunos angustiados, otros mínimamente conflictuados, y va a esbozar una queja, un sufrimiento, una narrativa sufriente sobre algo que le implica injusticia, que el socio lo estafa, que la gente lo mira mal, que no lo quieren, que el marido es un tipo despreciable, que no la valora. Va a armar con lo que llamaremos, y después lo explicaremos, partener de goce, que puede ser literalmente encarnado en cualquiera, inclusive en sí mismo, una queja dolorida, un relato sostenido en justificar que hay algo que es injusto. En algunas personas, desdoblado consigo mismo, o sea, esa incapacidad de poder llegar al ideal. Lo que vulgarmente llamamos autorreproche, como ese conflicto entre el ideal del yo y la persona que critica la imposibilidad del acceso a ese ideal del yo. Por ejemplo, quiere ser una persona, bueno, ahora vieron que con el tema de las redes y de los contenidos mediáticos, están todos autodiagnosticados. Entonces, y con el avance de las neurociencias y de las estadísticas sobre salud mental, todos tienen todo, y son todas siglas. Entonces, todos tienen déficit atencional, por ejemplo. Toda la humanidad entera tiene déficit, la humanidad entera tiene problemas de memoria, todos tienen ansiedad, todos tienen todo. Y inclusive autistas, pues ahora el autista es casi cualquiera, ¿no? Porque la nosología se amplió tanto, el espectro autista, esto llamarlo espectro, abarca básicamente la humanidad. Entonces, uno también tiene que contemplar que la época entra por la ventana al consultorio, ¿no? Digo, el otro como discurso, el discurso del otro, abarca también los contenidos que la gente toma. Ahora vamos a hablar de qué es esto del otro. Volvamos al paciente. El paciente viene y dice, tengo déficit atencional y a mí me gustaría prestar atención. Lo que está esbozando es un conflicto entre su ideal, que es su idea de lo que es prestar atención, que vaya a saber también de qué implica esta idea de qué es prestar atención para él, y su autodiagnóstico, que es su crítica corrosiva acerca de lo que no puede lograr. Y si no, la crítica es a lo que le hizo el papá cuando era chiquito, a lo que le hace el gobierno del país y la economía, a lo que, a lo que alguien le hace. Bien, ¿qué implica esta proposición tan particular de un paciente? Porque digo, ¿qué es la transferencia? La transferencia inicia puntualmente con una espera de juicio del analista. Un paciente espera que el analista sea un juez
que determine qué tanto el otro es injusto con el mismo o qué tanto eres injusto con el mismo. Pero está pretendiendo un criterio de justicia. O sea, la ley es en el análisis, en el psicoanálisis, más abarcativa de lo que creemos. Porque también es una ley imaginaria, no solamente simbólica, que es esta dimensión de la que estamos planteando. No todos sabemos la ley simbólica, la ley del nombre del padre, la ley que establece la separación entre los significantes. Sí, esa es estructural, pero hay una ley imaginaria. Y esa queda en la transferencia, ubicando primariamente al analista en un juez. Y nosotros tenemos que empezar a operar desde ahí, tomar ese rol poquito. No se puede resistir a la transferencia de entrada al lugar que a uno le adjudican, pero tampoco quedarse en ese lugar, porque uno quedaría resistiendo en uno de los lugares en donde Lacan ubica la resistencia del analista, que es el lugar del padre imaginario, ¿no? Quedaría siendo un padre que determina qué es lo justo y qué es lo injusto, y un paciente sobreadaptado a esa lógica. Eso no es lo que queremos, pero también rechazar el lugar de entrada es no permitir el despliegue de los relatos que van a articular la escena fantasmática. Y la escena fantasmática siempre es una escena en donde hay injusticia. No podemos evitar esa lógica. ¿Por qué? Porque de lo que se trata la escena fantasmática es de denunciar el goce del otro. Bien. ¿Qué implica esto de la escena fantasmática? Vamos a poner un poco en contexto. No sé bien en qué momento de la lectura de los seminarios de Lacan está cada uno, con lo cual voy a armar un mínimo contexto para poder situar esto. La mayoría de los autores coinciden en dividir la enseñanza de Lacan en 3 momentos. Primer momento llamado imaginario, segundo momento simbólico, tercer momento real. Bien, ¿por qué usan los nudos, digamos, los 3 registros de los nudos para nombrar los momentos? Porque un momento está privilegiado en la lectura de Freud, que es el primer momento, y en la lectura de lo que está oculto o sellado o reprimido, freudianamente pensado, como un sentido debajo del sentido. O sea, todavía Lacan en ese momento sostiene la lógica de que hay un sentido oculto, que hay que develar, que en el caso de Lacan es un deseo inconsciente. El Lacan ya simbólico es el Lacan de lo que es el desarrollo del fantasma, como estructura básica del análisis y de la lógica de cómo el sujeto se sitúa frente al goce del otro. El tercer momento se lo ubica en el Atolondradicho, que es un texto que calculo que por lo menos habrán sentido nombrar, que inaugura el Lacan de lo real, porque va a pensar el inconsciente, no como un inconsciente en falta, porque falta implica el aparato simbólico, o sea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y la falta es que falta un significante, con lo cual nada nombra al sujeto. Bien, no con el inconsciente como falta, sino como falla. Bien, porque lo que falla es lo real, porque lo real es, digamos, por estructura, lo imposible lógico. Con lo cual, como imposible lógico es lo que no termina de escribirse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un inconsciente es el inconsciente reprimido freudiano. El otro inconsciente es el inconsciente como falta en lo simbólico. Y el tercer inconsciente es como falla en lo real. Bien. Y ahí tenemos el arco lacaniano. Cuando Lacan arma el aparato llamado fantasma, que a mí me parece que es la, digamos, perfección clínica, si es que existe la perfección en psicoanálisis, pero es como el elemento, el aparato psicoanalítico que implica a todos sus conceptos, ¿bien? Por lo menos hasta el tercer Lacan, ¿no? Lacan nunca abandona el fantasma, de hecho lo integra a la lógica de los nudos, que es la lógica del último Lacan, ¿no? Hay un Lacan del medio que es transitorio, que es la lógica de los modos aristotélicos. La tabla de verdad la sustituye por la tabla del goce, verdad por goce, y arma los modos lógicos, y después arma los nodos, ¿no? Entonces una cosa es el fantasma, otra cosa son los modos, y otra son los nodos.
Los nodos en la lógica nodal, del nudo Borromeo, el sintón, la lógica de la intromisión poética, la lógica del último Lacan. Los modos es la transitiva entre el fantasma y el nudo. Bien, ese sería el arco conceptual para ubicar en dónde estamos parados. El fantasma no lo abandona nunca. Lo que pasa es que cuando agrega la lógica del sintón, desplaza el fin de análisis no solo en el atravesamiento del fantasma, sino en el cuarto nudo o sintón. O sea, establece un paso más en el fin de análisis. Bien, quiero aclarar esto porque algunos suponen que ante el último Lacan, o el ultimísimo Lacan, como lo llama Miller, como tiene todo un desarrollo técnico muy complejo y muy distinto, creen que eso es una instancia superadora de la anterior. No es superadora, es integradora. El Lacan nunca abandona la lógica del fantasma. Le suma, le agrega un escalón. Bien, quiero aclarar, perdón que me disperso un poco en aclarar estas pequeñas particularidades, pero quiero que pensemos en contexto que la lógica que usamos en el consultorio para guiarnos en un historial clínico es la lógica del fantasma. ¿Bien? Porque el último Lacan aplica alguna lectura más fina de algún fenómeno y al fin de análisis, no tanto a la lógica establecida en el seminario 14, que es donde termina de articular lo que él llama fantasma. Bien. Entonces, ¿qué es el otro para Lacan? Vamos a aclarar esto porque a veces hay diferencias conceptuales entre los analistas sobre a qué llama Lacan el otro. Primero vamos a hacer una tripartición. Una cosa es el A mayúscula barrado. Ese es el autre en francés, perdonen mi pronunciación horrible del idioma, de cualquier idioma que no sea castellano, voy muerto. A mayúscula barrada del autre es el otro en tanto campo significante, es el campo de los significantes. O sea, todos los significantes que existen para el sujeto están nominados por el conjunto llamado A barrado. El otro como O mayúscula es la representación imaginaria de ese campo simbólico. O sea, encarna en el papá, en la mamá, en el esposo, en el amigo, en el papa, en una persona. Encarna esos significantes en una persona. Y el pequeño otro, el otro con minúscula, es el semejante, no el que oficia como lugar de saber. O sea, el otro con mayúscula es el que tiene un lugar de saber, un lugar protagónico, un lugar importante, de líder, de autoridad moral. El pequeño otro es el semejante, el que es, digamos, lo más cercano a uno, si se quiere. Bien. Teniendo en cuenta esta diferencia fundamental para pensar lo que tenemos que pensar, vamos a ver por qué Lacan habla de el A mayúscula barrada, de este autre, otre sería, bueno, no sé, ustedes me dirán cómo se pronuncia, no importa. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué son todos los significantes? ¿De quién son los significantes? Hay una pregunta que es fundamental para pensar esto, ¿no? Porque siempre se queda enmarañado el tema, ¿no? ¿De quién es el significante? ¿Es del paciente, es del analista, es de la cultura, es de los papás? ¿De quién es el significante? Bueno, esa es la pregunta paradojal del psicoanálisis. El significante no es de nadie. Nunca. Hasta el seminario 24, en donde Lacan habla de crear un significante para el paciente. Bien. Hasta el seminario 24, y donde habla de una acción creativa de intervención analítica, o sea, artificial. Hasta ahí los significantes no son de nadie, son transmitidos, no son del sujeto. El sujeto ni siquiera se los apropia, es hablado. ¿Vieron la frase famosa de Lacan? El sujeto es hablado por el otro. Bueno, no es hablado por los papás, no es por el otro con mayúscula, no es con el otro con minúscula, es con el autre, con el A de los significantes de la cultura. ¿Por qué es hablado por el otro? Porque nosotros tenemos las palabras que tenemos por la cultura en donde nacimos, la época, el momento histórico, en la escuela donde fuimos, qué nos dijeron. Todos esos significantes
no son elegidos por nosotros, y nosotros hablamos a través de ellos. ¿Qué libertad tenemos? Es muy relativa. Tenemos la libertad de combinarlos, pero no de decidir si los usamos o no, pues no nos queda alternativa. Somos hablados por el otro. Por el otro en términos muy básicos, que son las palabras que se vuelven significantes y son las que hay en la cultura, y un poquito, si se quiere, más complejo, que es la biopolítica de la época, cómo esos significantes aportan un saber en relación a un poder, ¿no? La relación de Foucault, cómo el poder y el saber se ordenan en realidad en una gramática. Digo, ¿qué establece la transmisión del poder y el saber? La palabra. El paso de Lacan es el paso de ubicar la palabra como significante, que vuelve a torcer en el seminario 24, pero que a la altura en donde estamos pensando el fantasma, la palabra es una palabra, si se quiere, escrita, y el significante implica la enunciación y la implicación subjetiva de esa palabra. ¿Bien? No es lo mismo que a un nene, una nena, un nene, le canten en la canción de cuna, la mamá, el papá le cante una canción con un tono amoroso y que le diga duérmete niño, duérmete ya, a que los papás estén angustiados o nerviosos y le canten duérmete niño, duérmete, maldito niño, duérmete ya. Bueno, eso, esa enunciación, ese portar en la voz una emotividad, ¿bien? Arma el destino del significante, no de la palabra, porque el duérmete niño es la palabra escrita, el duérmete niño no tiene enunciación. Ahora, la enunciación que lleva adherida en la vivencia es lo que arma la diferencia entre palabra y significante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablamos de significante, ¿bien? Porque el significante es, digamos, un estatuto más que la palabra, pero le incorpora, tiene la palabra en sí. Bien. Obviamente podríamos dar seminarios larguísimos sobre todo el arco del dirime de Lacan en explicar el significante. Yo lo hago clínicamente hablando. ¿Verdad? Les doy un sustrato clínico acerca de, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo operamos con esto? ¿Bien? La operatoria es esta. Después, bueno, vieron cómo es el mundo lacaniano. Nosotros podemos literalmente perdernos años explicando un concepto. Pero bueno, hay gente que lo hace muy bien eso y yo me dedico a la poética y a la clínica, así que me voy a meter en mi métier. Tenemos, entonces, como les decía, el campo de los significantes. Los significantes, ¿por qué no las palabras? Porque también las palabras llegan al mundo con una enunciación. La maestra, la televisión, hace mucho, hoy en día los reels, digo, llegan con una carga afectiva, no llegan vacíos. ¿Bien? Y de hecho, llegan tan cargados que cuando uno después lee la palabra escrita, le pone enunciación. Por eso la literatura cobra vida significante. No, la literatura no queda como para... Uno puede decir, bueno, yo les hice la diferencia entre palabra escrita y palabra, digamos, encarnada. Pero ¿dónde está la palabra escrita? Queda perdida, no está nunca más. La palabra escrita es un establecimiento teórico, ¿no? Para diferenciarla. Para el psicoanálisis, en realidad, esa palabra queda perdida. ¿Por qué? Toda palabra después va a tener una enunciación, o sea, va a tener un establecimiento significante. Bien. Entonces, para no perdernos, estábamos con el paciente que llega y se queja de alguien. Esto es injusto, me pasa siempre lo mismo. Muchas veces un paciente va a ubicar una repetición, ¿no? En donde uno entiende que en la repetición está la escena del fantasma, ¿no? Eso que queda insistiendo una y otra vez, en donde el paciente dice, por ejemplo, siempre me mienten. Bien, entonces, el otro me hace es la fórmula del fantasma. ¿Qué es? ¿De qué otro hablamos? Del otro, no del gran otro A mayúscula barrado. El otro que va a encarnar los significantes de ese A mayúscula barrado. Bien, el otro lo va a encarnar. Ese otro
le va a hacer algo, bien, lo va a gozar. Y ese goce va a ser denunciado en un análisis. Uno claramente no le puede decir al inicio de un análisis, esto es una protofantasía que ya Freud ubicó en Pegar a un niño, a usted no lo goza nadie, vaya tranquilo. Claramente no se trata de eso, ¿no? Se trata de ubicar la escena del fantasma. ¿Qué es que el otro me goce? ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos que entender de qué se trata la gramática. Otro tema álgido, yo les voy contando casi como un chisme esto de los temas álgidos, porque ustedes seguramente el mismo tema lo van a encontrar en 26 psicoanalistas distintos y cada uno va a tener una versión seguramente distinta. Y está muy bien que sea así. Eh, Cuando digo álgido es porque se pelean por, digamos, quién tiene la razón sobre cada cosa. Yo creo que esto es una construcción lógica de cada uno en base a la experiencia clínica y en base a la experiencia de lectura y a cómo uno incorpora el psicoanálisis, ¿no? Bien, desde lo que yo entiendo, la gramática, porque Lacan le llama gramática casi a cualquier cosa, vieron que es el problema con lo real, ¿no? Lo real tiene un arco conceptual en Lacan tan amplio que para algunos es un imposible lógico, concretamente, y para otros es la señora de la esquina, o cualquier cosa. Entonces, es muy difícil porque uno le puede hacer decir a Lacan casi todo porque lo dijo casi todo. Lacan tuvo una transmisión oral, por ende, desprolija. Bien, con lo cual, el recorte que yo hago de la obra de Lacan tiene que ver con lo que a mí me coincide lógicamente en el consultorio, no con todo lo que dijo. Bien, lo que a mí me coincide y me funciona es lo que transmito. Lo que dijo es inabarcable. ¿Qué es la gramática? Les decía. Bueno, Lacan le llama gramática, como les decía, a casi todo. Lo que uno puede sacar como conclusión desde el seminario 1 al 27, en donde siempre hace alusión a la gramática, es que llama gramática a lo que va a llamar el inconsciente en el seminario 23, que es a la regulación legal del lenguaje. ¿No? Freud va a terminar, Freud, perdón, me fallido. Lacan va a terminar diciendo al fin de la obra que el inconsciente es una regulación legaliforme. Es eso, una regulación legal. Y la gramática es lo que más se acerca en toda la obra a esta idea, es la que anticipa de alguna esta idea. La gramática puede ser la morfología, puede ser la sintaxis, puede ser la semántica, la condensación, el desplazamiento, la metáfora, todo lo que regule el lenguaje. Bien, todo lo que regula el lenguaje, todo es literalmente todo. Porque Lacan ponía énfasis no tanto en una de las partes de la gramática, sino en la regulación legal. Volvemos a la ley. Volvemos a la ley. En cómo esto se articula legalmente. Básicamente, un eje de lectura de Lacan, como de Freud, fue la ley. Freud, muy tomado por la ley del padre, uno puede criticar, incluso muchos autores critican esto de Freud, como si fuera criticable Freud, pero bueno, digamos, que lo critican en términos de que no pudo trascender la ley del padre. Lacan claramente la trasciende, pero eso no hay ninguna duda, pero no dejó de lado la idea de ley. Bien, ¿qué es la gramática entonces para los psicoanalistas? No, no para los lingüistas. La regulación legal del lenguaje. Bien, entonces, ¿cómo entra la gramática a un niño? ¿Cómo es que entra el significante a un niño? Bueno, lo que ubica el psicoanálisis, se los voy a hacer bien gráfico. Tenemos un bebé, llamémosle Carlitos. El bebé Carlitos está recién nacido, vino al mundo, mejor que no se entere de lo que le espera. Carlitos es un elemento biológico, ¿bien? Y de repente la mamá le demanda a Carlitos que se alimente. Le demanda a Carlitos, le demanda la mamá, ella necesita que Carlitos la mire, que le habla a Carlitos, le cuenta que Carlitos es su hijo, necesita que Carlitos responda. Bien, esa pulsión materna
como demanda, ingresa en el cuerpo de ese bebé. Lo performativiza. Eso es lo que Freud llamaba primera vivencia de satisfacción y primera vivencia de dolor. Trauma, digamos, de estructura. Bien, el trauma que inaugura lo simbólico en el cuerpo biológico. Bien, en la anatomía, dice Lacan, no dice cuerpo real. Eso sí, quiero aclararlo mucho, porque no hay un cuerpo real, porque no hay algo. Lo real no es lo que está antes de algo, no es lo que está antes de lo simbólico. Bien, es lo que de lo simbólico falla y aparece, es otra cosa. Después lo vamos a ver si quieren. Bien, entonces, en el cuerpito de un bebé, en donde la madre le demanda, la pulsión de la madre ingresa a modo de performativización de un significante que le da forma a la demanda, le da forma a la demanda. Sin demanda, no deseo, demanda. Sin demanda no habría lenguaje. Y quiero aclarar también esto porque muchas veces se arma como un binarismo en donde la demanda es mala y el deseo es bueno. Y ni la demanda es mala ni el deseo es bueno, son funciones lógicas que uno, en todo caso, establece como proporciones. No es que un fin de análisis, digamos, destruye la demanda, la reubica, no la destruye, no deja de haber demanda. Lo que hay es un reordenamiento lógico de la función, para que no haga síntoma, ni angustia, ni inhibición. Bien, que no es destruir la demanda. Ni tampoco el deseo es tan bueno ni tan malo. Alguien vía el deseo puede suicidarse también. No es que el deseo es romantizado como medio para llegar a la felicidad. Nada, para Lacan el deseo y la felicidad no son cosas que necesariamente se junten. No habla del deseo en esos términos. Bien, habla del deseo como un motor, que necesita un tope. Como sea, el deseo para Lacan necesita un tope. No es al infinito y no es escuchable en todo momento y en todo lugar. Bien, entonces, volvemos a Carlitos. Carlitos nace, la mamá le pide, le demanda que tome la teta, que lo mire, y Carlitos empieza a encontrar de la pérdida de su instinto, de su biología, y el encuentro con lo simbólico. ¿Qué es el rasgunario que dice Lacan? Donde Carlitos va a empezar a ubicar que la mamá tiene un rasgo en común en su demanda. Siempre le pide que tome la teta, siempre le pide que la mire, siempre le cuenta algo. Su voz siempre tiene un tono parecido. Ese rasgo en común, como un promedio, como un denominador común en matemática, ese rasgo en común que va haciendo un surco, es lo llamado rasgunario. La voz de la mamá, la mirada de la mamá, el imperativo muscular de la mamá, cómo lo toma. Bien. Ahí se van a empezar a abrir la pulsión anal, que para Lacan no es como para Freud, no es anal en términos del ano, sino de la musculatura. Lacan ubica la musculatura como elemento de pulsión anal. Bien, todo el esqueleto muscular, el esqueleto y la musculatura. Bien, la oralidad en la voz y en la comida. La expulsión escópica en la mirada. ¿Qué va a esperar la mamá? Que Carlitos la mire. Si no hay mirada de Carlitos, o la mamá no sabe convocarlo o no le importa, va a haber una patología grave. Ese chico no va a poder fijar la mirada, no va a poder mirar el mundo. Bien, o sea, lo que abre, ¿y qué es la gramática pulsional? Lo que abre ese circuito pulsional del niño. Bien, que la mamá lo mire implica que el niño la mira a la mamá. Si la mamá no lo mira, ese niño no va a mirar nada. Bien, ¿cómo es la gramática? Todas esas acciones van a ir acompañadas de una palabra. Le va a explicar que tiene que comer, ¿Qué pasa con las madres que no asisten a un hijo? Hay niños bebés en los hospitales que mueren de marasmo. El marasmo es la falta de acción simbólica de alguien que desea y demanda a un niño. La falta de esa acción implica muerte por marasmo. O sea, si el cuerpo de un niño no es embestido libidinalmente y no se le abre el canal pulsional por alguien que le demande eso, posiblemente muera. Bien. Marasmo es el nombre médico, no psicoanalítico, ¿no? Es una nosología clínica médica. Esto para dar noción de hasta qué punto es importante la pulsión. ¿Qué es la pulsión en términos lacanianos? Todas las
las reservas del significante de la madre que van a articularse en cada pulsión. Mirame, mira tu gatito, mira tu papá, mira la ventana. La demanda que articula la palabra para que esa pulsión entre en juego en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí está la batería significante para Lacan. Para Lacan, la pulsión es significante. Ya no es límite entre lo psíquico y lo somático, es una performativización del cuerpo, pero no de los agujeros húmedos del cuerpo, como decía Freud. Porque por eso para Lacan uno puede, digamos, escuchar, mirar con las orejas, por ejemplo. Digo, no queda tan ligado al órgano, tan unívocamente ligado al órgano. Va más allá del órgano, es un cuerpo simbólico. Bien. En este sentido, hay algo que se llama intrincación pulsional, que es cómo las pulsiones entre sí se limitan. Si la oralidad gana mucho terreno, va a ser en desmedro, por ejemplo, de la pulsión escópica. Y esa pulsión que crece va a canibalizar las otras. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un adicto o un obeso. Si la pulsión escópica gana mucho terreno y las demás quedan más chiquitas, para decirlo de algún modo, esa pulsión escópica exagerada va a generar, por ejemplo, un fenómeno inhibitorio. Va a haber una mirada omnipresente y permanente. Entonces, tiene que haber una coexistencia de las pulsiones de modo tal que una limite a la otra. Esa es la intrincación pulsional. Bien. Fíjense en que todo esto que estamos hablando es un cuerpito de Carlitos sostenido en una gramática pulsional, que son los significantes que van a aportar. Bueno, comé, pero no comas tanto. Bueno, mirá que vas a hacer como tu papá, panzón, mejor que no comas tanto. Mirá tu tío, mirá. Piensen en todo lo que dice una mamá. Una mamá es impresionante todo lo que dice. A veces a uno se le pierde de vista eso. Acá que hay un montón de mamás, están haciendo que sí con la cabeza. Digo, es impresionante lo que dice una mamá. La mamá le puede hablar de física cuántica a un bebé, de cualquier cosa. Digo, es pero eso es fantástico porque la mamá intuitivamente entiende que no es que el bebé tiene que entender, tiene que sentirse escuchado y amado. Y esos significantes van entrando en lo que Lacan va a llamar la langue. La langue es justamente ese lugar mal llamado preverbal. Digo mal llamado porque el verbo está, no es preverbal, está el verbo del otro. El campo del otro no es preverbal. Pero es el inicio de la apropiación del cuerpito de Carlitos de los significantes. ¿Cómo entra el significante? Como un sonido sentido, con amor, con intolerancia, con nervios, con ansiedad, con risa. Bien, ahí va a empezar a entrar esa sonoridad. Elemento que Lacan va a tomar con un desarrollo minucioso en los últimos seminarios, en el llamado último Lacan, donde va a tomar la sonoridad de la langue, como uno también trabaja con el sonido. ¿Qué es trabajar con el sonido? Es como decir que en la transferencia, si un paciente recuerda la canción de cuna, no es solamente interpretar el texto de la canción, sino la enunciación que eso traía. Bien, ¿qué es más importante? Bueno, no sabemos qué es lo más importante, pero la interpretación tiene que estar situada no solamente en lo que uno escucha en términos de duérmete niño, sino en términos de cómo se decía duérmete niño. Como les decía, esa enunciación es parte de la rugosidad que va a tomar ese objeto del fantasma. Bien. Hay gente que no tiene historias que en lo aparente sean difíciles. ¿Vieron esos pacientes que relatan una familia fantástica, una economía resuelta, una vida sin complicaciones, y sin embargo tienen, por ejemplo, un carácter ansiógeno increíble? Y uno dice, ¿pero qué le pasó a esta? Vieron que uno tiende a pensar como qué le pasó, como si el hecho... Vieron que la cultura nuestra está inmersa en la lógica de lo traumático freudiano, ¿no? Le pasó algo, entonces quedó de tal manera armado. Esa lógica, que no es lacaniana, la lógica de lo traumático, es en realidad la lógica de la cultura, la lógica de Hollywood,
¿no? La lógica de la literatura, inclusive casi de toda la literatura. Es como, bueno, le pasó tal cosa, eso explica tal otra. Bueno, ¿qué a veces pasa con esos pacientes? Que uno encuentra que el carácter ansiógeno es que la rugosidad de su objeto está tomada, signada, muy signada, por la enunciación que tenía esa familia. Por ejemplo, intolerancia. Bueno, dormite, dormite, dale, dormite, dormite ahora, estamos cansados con papi, dormite. Bueno, eso no está en el relato, digamos, en las palabras. No es que dice, no, ¿cómo te trataban? Bárbaro. Me llevaban, me dormían, me trataban bárbaro. Y lo que queda perdido es justamente el tono. Bien. Muchas veces ese tono es lo que genera el síntoma, la inhibición o la angustia, y no el hecho aparente. Pues el hecho aparente no es ninguno. En todo caso, el hecho aparente está perdido en la angustia de una mamá, en la intolerancia de un papá, en los nervios, en las peleas entre ellos, en elementos que no quedan enfocados en la trama, pero que son parte de esa rugosidad que sea, como ese callo que se arma en la formación del objeto. Bien. Entonces, bueno, voy tratando de darle forma a esta idea de lo legal. ¿Qué tiene que aparecer en un análisis? Bien, en principio tenemos el problema del sentido, que es lo que decíamos, la lógica freudiana de un primer Freud, ni siquiera de un Freud posterior a 1920, pero de un primer Freud, en donde hay un trauma como algo no elaborable, no el trauma de nacimiento, sino el trauma, lo traumático, llamémosle lo traumático como lo no elaborable, lo imposible de terminar de elaborar, y es una consecuencia. El papá le pegaba, entonces él queda con fantasma de sometimiento. La lógica lacaniana es exactamente opuesta. Es como alguien funciona con una lógica de sometimiento, le va a tratar de adjudicar una causa, un sentido. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está armada de sentido, no por otra cosa. Nuestra cultura busca todo el tiempo un sentido. El sentido, dice Lacan, es el síntoma. Categórico. Lo dice categórico. El sentido es el síntoma. No hay nada que el sentido no destruya. Bien. ¿Por qué Lacan hace énfasis en esto? Porque que el papá le haya gritado no alcanza para generar una mecánica de goce en una escena fantasmática. Ninguna escena en sí misma alcanza. No hay una posibilidad. Dice Lacan que es lo insondable, la búsqueda de ese elemento. ¿Qué es lo insondable? Es lo que lógicamente es imposible de hallar. ¿Por qué? En principio porque la escena no habla de la lectura del sujeto. Hay una diferencia entre la escena que vive alguien y la lectura que hace. ¿Qué significa esto? Y acá nos metemos más de lleno con la lógica del fantasma. El fantasma es el aparato de lectura del inconsciente, la óptica, los lentes, cómo el inconsciente lee. Tenemos, por ejemplo, 5 hermanos, Carlitos es uno, démosle entidad, ya creció Carlitos, ya está en la primaria, y de repente Carlitos tiene 4 hermanos más. Entonces, por ahí el papá tenía problemas de trabajo, problemas de dinero, había que alimentar a Carlitos, que comía mucho, y el papá encuentra cierta intolerancia al llegar a la casa. Se enoja, grita, se fastidia. ¿Cómo esa escena, podemos decir que a los 5 hermanos les genera lo mismo? ¿O podemos pensar que a Carlitos le da risa porque el papá grita y él no le tiene miedo, entonces le da gracia y se ríe y se esconde? Y al hermano de Carlitos que sigue le da terror y tiene una eneuresis porque se hace pis de los nervios, que al otro hermano le resulta injusto que grite a la mamá y quiere ser el héroe de la mamá edípico y defenderlo de la mamá, y así podemos nombrar 20 millones de posibilidades más de la lectura de esa escena. Entonces, Lacan pone énfasis en la lectura de El otro me goza. En esa lectura pone énfasis, no en el hecho en sí mismo. Por eso la narrativa del hecho no alcanza
para definir un fenómeno clínico para Lacan. La narrativa del hecho es un elemento, entre otros, no demasiado significativo. ¿Por qué? Porque la narrativa va a ser, primero que cuando alguien narra un hecho, si lo narra 10 veces, lo va a narrar 10 veces distinta. Bien. Con lo cual, ¿de qué habla el hecho si es siempre distinto? Por más que la diferencia sea mínima. Habla de que en realidad lo que se está relatando es una escena fantasmática a la que se le trata de dar un sentido. La gente trata de darle sentido, por eso queda esclava de un goce. El sentido esclaviza. Si un paciente viene, es el problema de algunas terapias que en Argentina se llaman alternativas, como las terapias de mindfulness y de vidas pasadas y el coach y las de, ¿cómo se llama? Las constelaciones familiares y una cantidad, en donde es como funcionan como el horóscopo. Me van a matar, se me escucha, pero bueno, funciona como el horóscopo, ¿no? Vos sos de Tauro, no sé cómo será Tauro. Bueno, vos sos de Tauro, vos sos caprichoso. Ya está, se acabó. ¿Y qué hace el tipo con eso? Ya está condenado a muerte. Entonces digo, ¿de qué? ¿Cómo que de Tauro es caprichoso? Porque la estrella y el planeta estaba alineado no sé cómo, con lo cual eso implica que va a ser caprichoso. Bueno, claro, está frito. Digo, ¿no? O las terapias más sostenidas en la lógica ancestral, ¿no? Como tu tatarabuelo era Nerón, te da mucho calor el fuego, porque va a prender, no sé qué. Es un disparate, ¿no? Digo, no tiene chance el sujeto. Cierta lectura de ciertos psicoanalistas cae en algo muy parecido. Si el paciente tuvo un trauma, está condenado, o si tuvo tal madre estragante, está condenado a tal estructuración del psiquismo. No, es una lectura. Si es una lectura, se puede equivocar. Si no es una lectura, hay que rezar con él. ¿Qué es que tenga valor de lectura para Lacan? Que la interpretación equivoca la lectura, o sea, muestra que la lectura original del sujeto es una lectura fantasmática, que nada tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Ninguna. Son lecturas. Bien, el análisis es un tránsito entre la queja de que fueron injustos con alguien a el entendimiento de que la ley no es justicia, de que la ley es separación simbólica. Bien, la separación simbólica, ¿qué es? Que ninguna palabra represente a nadie. Que las palabras no arman un sentido más allá de lo que uno quiere para jugar. Y que la lectura que uno hizo lo condena al sufrimiento y si la lectura se equivoca y cambia, deja de sufrir. Entonces, somos un aparato de lectura. Y la ley es la ley de la gramática y no la ley de la justicia taliónica. Lo que un paciente viene cuando entra es a pretender una justicia taliónica. Venguémonos de tal, mirá, me hizo daño, mirá qué malo que es. Un paciente sale de ahí con una justicia gramatical. Si lo leo de otro modo, soy otro. Con lo cual, no importa el otro, que de última está sujeto a las mismas lógicas de la gramática. Entonces, entra con una justicia taliónica y sale con una justicia triangulada. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque piensen que la ley tiene dos acepciones para el psicoanálisis. La ley que te priva y la ley que te cuida. La que te priva es la que te goza, que es la que entra el paciente, es la taliónica, te goza, te está haciendo daño. La que te cuida es la que ordena la separación. Bien. ¿Qué tiene que ver la angustia en todo esto? Bueno, la angustia es cuando algo se fija en el objeto del fantasma, que después vamos a desarrollar en el seminario de qué se trata el objeto del fantasma. La ley es lo que se fija, la ley, perdón. La angustia es el efecto de fijeza del objeto en relación al goce del otro, no interdicto. O sea, cuando no se le puede dar respuesta al goce del otro. ¿Qué es darle respuesta? Que uno diga, bueno, el otro quiere de mí que sea bueno, listo, soy bueno y no me come. Fenómeno. Hago una especie de transacción. Yo soy bueno, que es lo que quiere el otro, y el otro entonces no me mata. Bien, o no me deja de amar, o me respeta. Entonces, cuando hay una lectura posible,
yo puedo conciliar una estabilidad del fantasma. Ahora, cuando no entiendo, porque siento que al otro nada le alcanza, que por más que sea bueno, o por más que le dé los gustos, o haga lo que haga, el otro me devora, no me quiere, no me respete, el otro me goza igual, cuando no tengo un articulador simbólico que dé respuesta a ese otro, la angustia es lo que hace que sienta que no tengo salida. Pero la angustia es un lugar en donde no hay ley que separe al otro de uno. Bien. ¿Qué es lo que uno va a hacer? A separar. ¿Qué es el análisis? Separar las cosas. ¿Qué son las cosas? Todas. Las que impliquen a un sujeto. Todas las implicaciones de un sujeto. ¿Por dónde va un análisis? ¿Por los padres? No, va por lo que lo implica. Si son los padres, serán los padres. No es que tiene que ir por los padres, tiene que ir por lo que lo implica. ¿Qué implica cada uno? Lo que implica cada uno. Aclaro esto porque algunos creen que no hablo nunca de los padres, me dicen algunos supervisantes, ¿no? Preocupados, como tiene que hablar de los padres. ¿Por qué tiene que hablar de los padres? Por ahí hablo en otro análisis, por ahí no hablo nunca, por ahí hablo en otro momento, ¿no? Digo, es lo que lo implica. Y lo que lo implica es lo que aparece en un relato dando testimonio del gozo del otro. Bien, la idea del seminario es poder ubicar por qué el sujeto lee el deseo del otro como goce. El famoso que vuoi, voz italiana, que me quiere, que quiere de mí, por qué me quiere. Esa pregunta tan particular que toma Lacan de un cuento italiano, es una pregunta que tiene la particularidad de responderse por una lógica distinta a cómo empieza. Empieza a preguntarse por el deseo y eso se vuelve goce. ¿Por qué pasa esto? Porque me parece que acá hay una de las preguntas más comunes de los alumnos. ¿Cómo es el pasaje del deseo al goce? ¿No? ¿Qué pasa? Uno pregunta, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué me quiere? Claro, la pregunta es abierta, es una pregunta como una función matemática, no tiene un número que lo represente, es como una función algebraica, ¿no? X igual Y. Bueno, ¿cuál es la función? Bueno, ¿qué desea? Cuando yo la respondo y digo, desea que sea bueno, se vuelve en goce porque hay demanda, porque desea que sea bueno y me quita la libertad de ser malo, me quita la libertad de ser ni bueno ni malo, de ser gracioso, de ser otra cosa. Me restringe mi propia lectura la libertad de ser. ¿Por qué? Porque si no soy lo que el otro creo yo que quiere de mí, me va a dejar de amar o me va a odiar o me va a abandonar o me va a, digamos, dejar la intemperie. Entonces, el deseo es cuando no se responde. El goce es cuando tiene una respuesta. La respuesta estabiliza, pero condena a un sufrimiento de falta de libertad. Bien, ¿por qué el sujeto, y con esto cerramos, pues me entusiasmo y podemos llegar a mañana, ¿por qué el sujeto queda sin libertad? Uno dice, ¿cómo es esto de la libertad? Bueno, justamente, si el otro es garantía, pero a la vez es restricción, la libertad no está en ninguno de los dos lugares. Bien, si el otro pretende algo de mí y yo se lo doy, no soy libre porque le tengo que dar eso para que me quiera. Si no le doy eso y me rebelo, no soy libre porque quedo a la intemperie y desprotegido, con lo que llamamos desprotección primordial o primaria. Bien, Trudy, acá me pusiste que te retiraste, eres un paciente. Bueno, gracias por estar, Trudy. Nos vemos otro día. Entonces, la desprotección primaria es lo que funda el fantasma y lo que articula de qué se trata el otro, es así, el O con mayúscula, el otro imaginario. El otro imaginario es el garante de que te cuide. Si no le das lo que quiere, no te cuida. Si no te cuida, te angustias. Ahora, si te cuida y le das siempre lo mismo y no podés darle otra cosa, te angustias. Ese es el punto de donde el análisis va a ofrecer la posibilidad de atravesar el fantasma, que es que si no respondes al otro, no pasa nada. No hay desprotección. Si alguien está preparado para atravesar el fantasma, es porque está preparado para sentir en esa libertad que no hay intemperie, que hay ley de otro tipo, que hay una ley que te cuida, que es la ley de la gramática. Bien. Bueno,
Están despiertos. Eso es un buen síntoma. Gracias, Ana. Bueno, ¿quieren preguntar algo, hacer un comentario, insultarme, lo que les parezca? Gracias, Mónica, muchas gracias. Yo, Sí, Gisela. hola, buenas tardes, yo soy Gisela. ¿Hay un solo fantasma o son varios que vamos creando? Excelente pregunta. Me encanta tu pregunta. Me encanta, me encanta, me encanta. Alguien de EOL, ahí ya metí la pata, ¿no? Ya hablé de un grupo de colegas llamados EOL. Diría que hay un solo fantasma. El fantasma fundamental. Bien. Clínicamente, yo no veo un solo fantasma. O en todo caso, si el fantasma es el aparato que responde al gozo del otro, no responde de una sola manera. Digo, digo, o hay varios fantasmas o hay un fantasma modular. ¿Por qué? Porque la lógica del fantasma, estudiada históricamente, ubica un objeto, digamos, pulsional prioritario en ese fantasma. Por ejemplo, el anal, un fantasma anal, llamado así. Por ejemplo, fantasma de exclusión. ¿No? Me excluyen, no me quieren, me rechazan. Ese fantasma es sostenido por la analidad. Ahora, en ese paciente que la analidad tiene una primacía en la fantasía de la escena, uno puede pensar que las demás pulsiones no operan. Es inverosímil. Y en la operación de las demás pulsiones, por ejemplo, que lo miren excluido, la exclusión como anal, la mirada que sanciona la exclusión. En esa complejidad de la escena, no hay una escena que se superpone, que es la que lo están mirando, cómo se excluye o cómo lo excluyen. Ahí podríamos pensar que hay múltiples escenas que arman el fantasma o múltiples fantasmas, ¿no? Y esto es excelente lo que preguntas, porque clínicamente es muy distinto forzar la lectura analítica a creer que hay un solo objeto pulsional o de una sola pulsión, un objeto formado por una sola pulsión y un solo fantasma, una sola escena, a pensar que hay múltiples y que se agotan cuando se agotan, o sea, cuando no hay más efecto. Yo, me encanta tu pregunta, insisto. Yo soy partidario de creer que hay varias escenas y que cada objeto pulsional tiene de algún modo algunas o algunas escenas propias. Si no, no habría gramática de cada objeto, habría gramática de uno solo. Claro. Okay, gracias. No, por favor, esa voz. Yo quería hacer una pregunta. Dale. Yo terminé el CBC hace muy poco y recién este cuatrimestre voy a empezar la carrera, entonces hay muchos conceptos que todavía no tengo. Y me surgieron dos preguntas sobre esta charla, que la primera es si nosotros somos esclavos de de nuestros fantasmas o si ellos son de nosotros. Y la otra pregunta que me surgió es si un sujeto sí o sí tiene que tener fantasmas o no es necesario. O sea, si sí o sí tenemos que tener o si es un poco una como razón de vivir. No sé si me explico. Creo que sí, creo que sí. Bueno, bienvenida a la carrera, estás en la UBA. Gracias, sí. Es fantástico. Amamos la UBA en Argentina. Somos Sí, la verdad que sí. amamos la universidad pública, no solamente la UBA. Amamos la universidad pública. Qué bueno que estés ahí. Bueno, vas a cursar con mi hijo, mi hijo mayor está por ahí. Ah, sí. Sí, sí, está en Sur militando y ahora Ah, sí, conozco, sí. vas seguramente a cruzarlo. Bueno, mira, primero, si hablamos de neurosis, hablamos de fantasma. El fantasma es lo que define que existe la neurosis. O sea, para Lacan, el eje, digamos, diagnóstico, para decirlo de algún modo, es que si el fantasma es neurosis. Si el fantasma fracasa, pero está, hay lo que se llama patologías de borde, que serían anorexia, bulimia, adicciones, etc. Si no está constituido el fantasma, lo que hay es una psicosis. Y si el fantasma queda fijado de un modo particular que vamos a explicar, perversión. O sea, lo que define la estructura es el fantasma. Por eso hablaba hoy de que era el ordenador lógico de toda la clínica psicoanalítica. Bien.
Vos me decías, te preguntabas sobre la libertad. A ver, no hay neurótico si no hay fantasma. Y como uno lee sostenido en el fantasma, por lo menos hasta un fin de análisis, lo que está leyendo es una escena que rige el fantasma, no está leyendo libremente. Si existe alguna libertad, es trascendiendo esa escena. ¿Cómo es eso? Me voy a explayar un minuto porque me gusta mucho el tema. Uno, en el fantasma, a mí me gusta pensar, esto es una lectura mía, que uno tiene que ubicar un verbo que obviamente está enraizada en la escena y en un canal pulsional puntual. Bien. Ese verbo, por ejemplo, bueno, en Freud fue pegan un niño el ejemplo, pero pegan es un ejemplo, no es que todos tienen la misma fantasía de ser pegados. Pegan es un verbo. Puede ser pegan, puede ser miran, puede ser humillan. Bien, es un verbo. Uno cuando encuentra, y puede haber, volviendo a Gisela, puede haber varios verbos, no necesariamente uno solo. Bien, cuando uno articula la posibilidad de escuchar un verbo en el paciente empieza a descubrir con el equívoco de ese verbo que leyó toda su vida sostenido en ese verbo. Por ejemplo, humillan. ¿Cómo leyó? O que le humillan a él o él humillando a otro. Pero el verbo activo en el fantasma. Si ese verbo cae como cosmovisión del mundo, ese paciente va a empezar a leer lo que le pasa con otros verbos. No, no es que va a perder necesariamente el humillan, pero va a ser uno entre cientos. Con lo cual no va a repetir en su cabeza la idea de la humillación, sea propia o al otro. Eso, a mí me parece que eso es lo que para el psicoanálisis es libertad. Bien. Ok, gracias. Esto, no, por favor, esto es lo que me parece que si nosotros pensamos, yo creo que Ana acá va a estar de acuerdo conmigo, una lectura más amplia, más filosófica, si uno piensa en el verbo divino, es la idea de la diferencia entre pensar a Dios como el verbo, como la acción, a pensar a Dios como un señor barbudo que te va a retar si te enojas, y si se enoja. Digo, no es lo mismo pensar a Dios como algo voluntario, o sea, con un sentido, como hablábamos hoy, con un sentido, que pensar a Dios sin sentido, como un verbo, como una pura acción. ¿No? La pura acción es ley gramática, no es contenido gramática. Contenido gramática es el sentido, ley de la gramática, que es el último Lacan, no es con contenido, no importa el contenido, es pura acción, que es la versión del deseo del último Lacan. El deseo como motor, no como contenido, no como desea algo. Cuando ya es algo, no es más deseo. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, les quiero agradecer mucho por haber estado acá. Eh, bueno, vamos a... Ah, Ana, decime. Mira, solo quiero decir que ha sido una presentación de lo más interesante para seguir andando y la verdad que tenés una capacidad para transmitir que la verdad que admirable y te agradezco un montón, porque hay un montón de cosas, estos conceptos en Lacan que a veces, viste, cuesta encontrarle la vuelta, ¿no? Esto que es fantasmático, no sé, el fantasma de fulano. Y es complicado. Y la verdad que está bueno que seamos un grupo heterogéneo y entonces así nos podemos poner en conversación, que me parece va a ser un seminario genial. Gracias. Bueno, gracias, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí con Ana vamos a estar charlando en algún momento por Argentina. Así que es un gusto, es un gusto. Ana está con un grupo de gente de Rosario que es fantástica, fantástica. Es un grupo hermoso y hemos comido unos pescados espectaculares. Qué bueno. Es fundamental, el pescadito en el río es fundamental. Totalmente, totalmente. Qué bueno, gracias. Bueno, como les decía, los espero a los que gusten a participar del seminario. En el seminario vamos a desarrollar esto que traté de comprimir y explicar el funcionamiento de todo el fantasma y primordialmente la gramática y el lugar de la angustia.
para pensar, obviamente, modos de intervención y usar la última clase para darle una forma absoluta y categóricamente clínica con algún paciente mío y pensar cómo intervenimos, por qué, qué modifica del fantasma, cuál es la lógica, por qué nos equivocaríamos en hacer otra maniobra distinta, qué nos indica cuál es la maniobra, qué nos indica que no, cuál es la ley que habita el analista, cuál es la ley nuestra para no decir cualquier cosa. Bueno, vamos a tratar de lograr eso y quien quiera presentar una viñeta clínica o un caso, se lo hace saber a Gustavo y con mucho gusto vamos a tomar el material de quien guste participar. Muy bien, gracias, gracias Diego por la presentación. Y bueno, les comentaba Diego acerca de la presentación de un material clínico. Los seminarios están conformados de la siguiente manera. Son cuatro encuentros, 4 diálogos, que consideramos 3 diálogos conceptuales y uno final, que es de material clínico, ¿no? Que es el que les menciona Diego. Les estoy poniendo en el chat las fechas de los seminarios que componen el eje. Ahora nos va a permitir unos 5 minutos. Diego, te agradezco para explicarles un poco acerca de los detalles de la inscripción y de las fechas. Nos estamos viendo, Diego, entonces, por ahí en el inicio de tu seminario en marzo. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Gustavo, te agradezco mucho, gracias a tu equipo, gracias Zoe, gracias a todos. Muchas gracias, me alegro mucho de ver a los amigos como Ana, como Trudy, que se fue hace un rato, y a los nuevos amigos. Muchas gracias a todos.